Hola, mi nombre es Julián Rincón. En este tutorial, segundo tutorial, vamos a aprender cómo modelar las superficies. Tenemos inicialmente este problema. Se construye un panel solar para calentar agua con una hoja de acero inoxidable a la que se da forma de parábola, que corresponde a esta figura. El agua fluirá a través de una tubería situada en el foco de la parábola. ¿A qué distancia está la tubería del vértice? Entonces, para empezar el modelado en Blender, lo primero que tenemos que hacer es resolver la ecuación de la parábola. Entonces vamos a hacer algunos cálculos referentes a esta parábola. Entonces tenemos acá que la altura de la parábola es de 1 metro y la amplitud es de 6 metros. Entonces, si ubicamos la parábola en con vértice en el origen, entonces tenemos los siguientes puntos de la parábola. Tenemos el punto P00, que es de la parábola. Si ese 6 metros lo partimos en dos desde el origen, serían 3 metros a la izquierda, 3 metros a la derecha. Y 1 metro de altura, entonces tendríamos los puntos. El punto, por ejemplo, el Q sería -3 en X y 1 en Y. Y otro punto sería, por ejemplo, 3 en X y 1 en Y. Ahora, con estos puntos, pues como la parábola está con vértice en el origen, entonces la parábola se va a comportar de esta forma. Y igual, a ver, no, hagamos la forma con vértice no en el origen. X al cuadrado igual a 4a por y menos k. De esta ecuación sabemos que h es igual a 0 y que k es igual a 0. Entonces luego tenemos x al cuadrado igual a 4a por y, porque el k también vale 0. Aquí vamos a reemplazar x por -3 y y por 1 para encontrar el valor de a. O sea que tenemos aquí -3, que es x, lo le damos al cuadrado, y 4, valor de a, por 1. Entonces aquí 3 menos 3 al cuadrado me da 9 y 4a por 1 me da 4a. De aquí despejamos a, o sea que el 4 pasa a dividir y a es igual a 9 cuartos. Entonces la ecuación tiene la forma x al cuadrado igual a 4a sería 9, entonces 9y. Ahorita vamos a utilizar GeoGebra para graficar esta parábola. Entonces buscamos aquí GeoGebra y vamos a ingresar la ecuación x al cuadrado igual a 9 por y. Y tenemos aquí la ecuación que corresponde a esta aplicación. De ahí debemos tomar desde el punto desde -3 hasta 3 para poder formar la aplicación. Entonces podemos más o menos tener esto con una altura de 1, que es aquí pasándose en y1, y ahí tenemos la forma, aunque podemos aproximarnos más. Poner por ejemplo acá la cuadrícula y venir exactamente desde este punto y hacer un rectángulo aquí
Después de que tenemos esto en GeoGebra, entonces lo que vamos a hacer acá, después de tener el rectángulo ya seleccionado o el área seleccionada exportar, venimos a archivo, exportar, vista gráfica como imagen PNG o EPS. Y aquí le vamos a dar guardar. Entonces yo voy a guardar, por ejemplo, en el disco de... Voy a crear una carpeta que se llama imágenes. Le voy a colocar parábola 1. Y este archivo pues también podemos guardar lo que es importante para hacer modificaciones. Creamos una carpeta nueva. Se llama GeoGebra. Entonces aquí colocamos parábola 1. Bueno, ahora ya tenemos la ecuación. Estos cálculos son importantes para poder hacer este tipo de modelos. De aquí también hay que determinar el foco para poder poner este tubo en el foco. Entonces, para calcular el foco, se sabe que A es igual a 9 cuartos. Que eso aproximadamente va a ser 2.25. Bueno, no es aproximado, es exactamente 2.25. O sea que a partir del vértice está ubicado este foco a 2.25. Esas son medidas importantes que vamos a establecer ahorita en el programa de modelación. Vámonos ahora a abrir el programa de modelación Blender con la configuración que ya habíamos tenido en el primer tutorial, y lo que vamos a hacer es irnos a la ventana de modelar. Entonces aquí presionamos la tecla N, vamos a activar aquí el mouse. Listo, ya con el mouse activado, entonces ya tenemos ahí las teclas que vamos presionando para que los que están viendo el tutorial vean lo que se hace. Vamos a agregar aquí donde dice background image, chuleamos acá, abrimos ahí y vamos a agregar la imagen que exportamos del GeoGebra. Entonces decimos agregar imagen y aquí en la opción open. Entonces antes vamos a guardar este archivo en la carpeta de donde vamos a guardar la aplicación. Entonces vamos a archivo, guardar, y vamos a ponerlo en el disco D. Vamos a crear una carpeta acá, crear nuevo directorio que se llama Blender, y en Blender vamos a guardar aplicación, el archivo que vamos a guardar ahí. Ahorita si venimos a Open, como ya estamos en Blender, subimos un directorio, vamos a imágenes y seleccionamos parábola. En este momento no se va a ver la imagen, entonces lo que hacemos es con el teclado numérico presionar la tecla 1 y ahí ya vemos la parábola de fondo. Si no se ve, entonces la tecla 5 para cambiar entre perspectiva, que es la que está ahora, y ortogonal, que es la que necesitamos para hacer la parábola. Lo que vamos a hacer es mirar, tomar este cubo y a partir de ese cubo generar este plato o esta parábola. Entonces lo que vamos a hacer es con el cubo seleccionado, venimos acá donde dice wireframe para que nos quede la malla del cubo, y nos venimos acá donde dice edit mode. Eso con las teclas se puede hacer para edit mode con la tecla tabulador, ahí se ve en la pantalla, y para ver la malla con la tecla Z. Entonces entramos a modo edición y vamos a mover la escena y vamos a borrar todos los vértices
de la parte superior. Entonces lo seleccionamos con la tecla Shift pulsada y presionamos la tecla suprimir y seleccionamos la opción vértices y nos quedó solo esta cara. Entonces ahora esa cara la vamos a cuadrar según el plato. Entonces venimos acá a la vista frontal, tecla 1, pero antes debíamos seleccionar estos dos vértices para cuando yo los mueva aquí, entonces me queden justamente en el extremo del plato de la parábola. Y luego vamos a hacer lo mismo con estos dos de acá. Seleccionamos solo esos dos, que estos de acá no queden seleccionados, vista frontal 1, y movemos hasta acá. Bueno, para no mover tanto con estas dos flechitas, podemos utilizar la tecla G. Si hundimos G, ya podemos mover el mouse, los vértices libremente para donde queramos. Después, cuando ya queramos fijar, entonces damos clic. Bueno, vamos a hacer más o menos una aproximación a esa parábola y vamos a empezar a utilizar una herramienta de modelado que se llama extruir. La extrusión es aumentar estas caras. Miramos que aquí ya tengo esta cara, se llama cara. Vamos a empezar a aumentarla con estos dos vértices. Entonces en la vista frontal empezamos a extruir con utilizamos la tecla E y vamos siguiendo el contorno de la parábola. No necesita que sea muy exacto, los incrementos pueden ser los que uno considere. Vamos siguiendo el contorno. Pueden ser espacios cortos o espacios largos. Es bueno tener aquí un buen zoom para seguir la parábola. Si queda algunos vértices torcidos, ahorita más adelante explicamos cómo organizarlos. Entonces lo que estamos haciendo es creando el plato para el panel solar, o estamos creando exactamente el panel solar. Bueno, ya vamos llegando al vértice. Esto hay que hacerlo hasta llegar al otro extremo. Voy a pausar y ahorita entonces se muestra bueno, aquí ya estamos para terminar el último vértice. Hice por acá algo a propósito y fue dejar estos vértices torcidos para mostrar cómo organizarlos. Entonces vamos a rectificar desde este lado de acá. Venimos mirando los vértices que estén torcidos. Para eso presionamos la tecla A que dice deseleccionar o seleccionar todo, que no quede ni uno seleccionado. Venimos mirando. Por acá creo que quedó uno torcido, entonces presionamos la tecla B. Y con esta ejes vamos a seleccionar esos dos vértices. Él me lo selecciona hasta el fondo, allá, el último. Entonces vamos a utilizar aquí los ejes azul y rojo para organizar. Aquí volvemos a presionar A para quitarlos, deseleccionar. Aquí están bien, aquí están bien. Aquí empecé a hacer que se fueran torciendo un poquito. Con la tecla B entonces vamos organizando. Hay otra tecla más rápida que es la C. Con esta puedo seleccionar inmediatamente. Y para quitar la bolita, esa bolita, entonces le doy clic contrario, clic derecho. Empiezo a organizar. Organizar aquí que va siguiendo el contorno.
Aquí sí quedó muy torcido. Bueno, digamos que quede. Entonces ahorita miramos y ahí tengo, si hundo la tecla Z, entonces voy a ver ya la superficie. Miremos la aplicación. La aplicación no tiene aquí un largo, entonces vamos a establecer esas unidades de medida inmediatamente para que toda la aplicación quede con unidades de medida. Entonces vamos a venir aquí aquí en este panel de propiedades, a este tercer icono, y por acá hay una opción que dice metric, unidades. Entonces vamos a utilizar metric. Aquí ya estamos utilizando las unidades de medida en metros. Acá se pueden ver metros, metros, metros. Y vamos a determinar cuánto nos quedó midiendo este panel solar. Entonces, para poder determinar la medida, entonces lo que vamos a hacer es volvernos a modo objeto, presionando la tecla tabulador, y acá están las opciones y dice que las dimensiones son en X 9.9 metros, en Y 2 metros. ¿Quién es Y? El eje verde. El X es el eje rojo. Y en Z 1.655. Entonces, mirando aquí la aplicación, dice que tiene 6 metros de ancho. Eso vendría a ser aquí en la aplicación en el X. Y aquí tiene 9, entonces hay que cambiarlo. Dice que de alto tiene 1 metro. Aquí en la aplicación es el Z y tiene 1.65. Y en Y, pues en Y le podemos colocar hacia allá unos 4 o 6 metros. Entonces lo que vamos a hacer, y como esta tiene que tener estas escalas todas de 1 para que luego en la aplicación no se dañe, porque si yo lo escalo acá, pues la escala también se mueve y entonces luego va a tener problemas para crear las animaciones y demás. Lo que vamos a hacer es crear un cubo. Entonces ponemos el cursor por acá, este es el cursor. Venimos aquí presionamos la tecla Shift A y ahí nos salió un menú. Entonces vamos a agregar un cubo, y a ese cubo si le vamos a colocar acá, como ese cubo no nos interesa, vamos a agregar las dimensiones en X6, en Y vamos a ponerle 6 también, y en Z vamos a ponerle 1. Y ese cubo vamos a ponerlo en el centro, o sea aquí en X serían 0, en Y serían 0 y Z serían 0. Ahí lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es poner la vista de estructura y vamos a llevar esta panel solar que hemos construido al tamaño de este cubo. Es sencillo. En la vista frontal 1 lo que vamos a hacer es entrar en modo edición, sea de acá este menú o con la tecla tabulador. Cuando estemos en modo edición presionamos la tecla A, seleccionamos todo, pues puede ser la tecla A una vez o 2 veces para seleccionar todo. Y vamos a presionar, cuando ya esté todo seleccionado, la tecla S. Vamos a primero escalar en X, entonces S y presionamos la tecla X hasta que nos coincida con el tamaño del cubo, con el ancho. Entonces miremos acá. Podemos hacer también lo mismo en Z para ir organizando. Digamos que Z está por ahí. Podemos dar zoom para que esto baje acá un poquito, que quede bien alineado con esta línea de acá. Y acá arriba falta un poquito en Z. Yo creo que ahí subimos un poquito.
Ahora en X, otra vez, corremos acá un poquito, ahí está. Si nos vamos a la vista superior con la tecla 7, vamos a ver que todavía falta el ancho o el escalamiento en Y. Entonces vamos a presionar la tecla S para escalar y luego la tecla Y para que solo sea un escalamiento en Y. Y vamos que sea más o menos el tamaño del cubo. Esto es una aproximación, esto no es algo tan real, pero ahí tenemos el modelado. Si nos vamos otra vez a modo objeto, entonces vamos a ver que se nos aproxima mucho a las medidas que estábamos buscando. Tenemos 5.96 metros en X, 5.98 en Y y 98 centímetros que equivalen a 1 metro. Ya este cubo no nos interesa. Y ya tenemos aquí el panel solar. Lo que nos queda ya es, aparte de la parábola, es construir estos objetos que se ven acá. Entonces vamos a construir a medida esta varilla de acá que vendría a ser el tubo. Entonces lo que vamos a hacer es buscar, siempre vamos a utilizar aquí un cubito como ayuda. Entonces presionamos Shift A, Mesh y cubo. Y a ese cubo vamos a colocar la medida en X de 2.25 y 2.25. Y vamos a traerlo, podemos utilizar la vista de estructura con la tecla Z para que nos quede exactamente aquí. Y acá en esta parte vamos a ubicar el foco. Aquí. Sí hay otras formas de que las medidas sean exactas, pero pues sería complicar tanto este tutorial. Que nos interesa es más o menos ver cómo hacer aplicaciones en este programa utilizando geometría analítica. ¿Ves? Para agregar el foco acá, que sería el tubito, vamos a poner este cubo en modo edición. Vamos a partir ese cubo a la mitad, presionamos la tecla control R y ahí nos aparece, esto es para cortar, dividir en dos. Como ahí nos aparece y no movemos el mouse, sino que damos clic y clic, dos veces clic. Y ahorita en la vista frontal seleccionamos este vértice. Eso, si miramos ahí nos va a aparecer, nos tiene que aparecer este cursor, y en ese cursor vamos a agregar un cilindro. Ese cilindro va a ser el tubito del que habla la aplicación. Dice que habla de una tubería, entonces la tubería la vamos a agregar aquí en este vértice. No olvidamos siempre estar guardando. Control S para guardar, control W también. Y entonces con ese vértice seleccionado con clic derecho, acá clic derecho, presionamos la tecla Shift S y venimos acá y decimos donde el cursor está seleccionado. Entonces mire que ahí nos queda el cursor, vea, si está por acá, Shift S y donde está seleccionado. Y ahí donde está el cursor lo que vamos a hacer es agregar un cilindro. Entonces venimos Shift A, aunque primero hay que llevarnos otra vez el cubo a modo objeto para que no nos quede mezclado el cilindro con el cubo. Ahorita sí, Shift A, Mesh y agregamos cilindro. Bueno, ahí el cilindro nos va a quedar en otra forma, no interesa, lo que interesa es que el centro, ese puntico que se ahí, quede en esa posición. ¿Cómo hacemos para rotarlo? Como el arco, este plato parabólico está en esta forma, el cubo no nos interesa mucho, démoslo ahí un momento. Vamos a la vista lateral y con el cilindro seleccionado lo ponemos en modo edición, presionando la tecla tabulador
y por aquí en las opciones del cursor está este arquito. Con ese arquito vamos a poder rotar, y si presionamos la tecla control, vamos a notar que por aquí abajo aparecen los grados exactos. Devolvamos con control Z, observemos y verá, ahí están los grados corriendo en cualquier intervalo. Si presionamos control, veremos cómo se van en grados de 5. Dejémoslo por ejemplo en 90 grados, y ahí ya está formando el tubito. Ahora necesitamos que sea más delgado, entonces vamos a la vista frontal, tecla 1, y presionamos la tecla S y nos llevamos el mouse hacia el centro, como queramos que sea de grueso el tubo. Yo lo voy a dejar por ahí. Ahora en la vista superior, tecla 7, lo que vamos a hacer es que este cilindro me ocupe este tamaño desde este lado hasta este lado. Ahí el cubo ya no nos sirve, entonces lo seleccionamos, clic derecho, tecla suprimir y borrar. Aquí volvemos al puntero, nos llevamos este cilindro hasta el centro y en modo edición, siempre en modo edición. ¿Por qué en modo edición? Porque en modo edición yo no daño la escala. Observemos, estoy en modo edición, voy a escalar en Y, entonces presiono la tecla S y la tecla Y y lo alargo. Lo voy centrando. Lo voy centrando y lo voy alargando. S y tecla Y. ¿Por qué la tecla Y? Porque ese es el eje que estamos mirando acá, este de acá. Lo vamos centrando. Y observemos que la escala no se ha dañado, pero el largo en Y sí, 5.96. Bueno, entonces ahí tenemos ya el panel solar y la tubería. Vamos guardando. Ya lo otro será crear esta estructura que ya queda a libertad de cada uno de ustedes, y yo la voy a crear de la siguiente manera. Aquí, bueno, esta imagen que ya a veces estorba, entonces venimos acá y buscamos background image y la podemos quitar o borrar. Voy a quitarla. Voy a venir al cilindro, voy a tomar uno de estos vértices para ubicar ahí el cursor, este cursor, y Shift S, ahí seleccionado, solo nos interesa la posición, y ahí vamos a agregar un cubo, y ese cubo lo voy a hacer más pequeñito escalando por acá y lo voy a bajar hasta por aquí. En realidad no interesa donde lo bajemos. Voy a ponerlo por aquí. Y a ese cubito le voy a hacer unas modificaciones en modo edición. ¿Qué modificaciones? Voy a seleccionar este vértice de la parte superior y lo voy a duplicar con la tecla Shift D. Y con venga, pongámoslo por acá en este cuadrito. Y luego con Shift D voy a empezar a extruir ese vértice con la tecla E, y si presiono la tecla X me lo va a llevar en el eje X. Si ahora selecciono los dos y presiono la tecla E y el eje Y, o sea la tecla Y, me lo extruye solo en Y. Si ahora los selecciono todos y presiono la tecla Shift D y le digo X, los voy a duplicar acá. Si ahora selecciono con la tecla C estos de acá, presiono Shift D y el eje Y, entonces los duplico acá.
¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue crear como 4 cuadraditos, y esos 4 cuadraditos los voy a seleccionar y los voy a extruir para crear esta estructura de acá como una torre. Entonces le digo extruir y lo subo hasta por acá. Y lo que voy a hacer ahora acá arriba es unir estos dos vértices, estos 4 vértices. Entonces lo que hago es decirles primero este con este, y son los de arriba, no, sería este y este. Con esos dos presiono la tecla Alt M y le digo al centro, y este Alt M y al centro, y estos dos me los traigo acá. Bueno, no va a quedar tan perfecto, pero sí, más o menos esta es la idea. Y lo mismo voy a hacer con estos de acá, al M al centro, al M al centro, estos dos los traigo acá y estos dos los traigo acá. Bueno, ahí está. Ahorita voy a hacer lo mismo con estos de acá para que me quede en forma de punta. Al centro y al centro, y estos los traigo acá y estos los traigo acá. Bueno, digamos más o menos una especie de torrecita así que va a sostener al tubo. Podemos hacer que este tubo sea un poquito más largo, que sobrepase acá la estructura, y como de ahí no lo podemos mover, lo que vamos a hacer es modificar esta estructura seleccionando todos estos vértices de acá y los bajamos aquí por debajo del tubo, que sería más o menos lo que se ve acá, que la torre está sosteniendo al tubo. Ahora vamos a duplicar esta estructura pero en modo edición. ¿Para qué? Seleccionamos todos los vértices y le damos Shift D. ¿En qué eje necesitamos? En el Y, que es el verde. Entonces tecla Y y mire que se nos va, si le hago el mouse hacia arriba o hacia abajo no interesa. Lo pongo más o menos por acá. Y ahorita lo que voy a hacer es partir esto por acá para crear una base por aquí por debajo que me sostenga el panel solar. Entonces presiono la tecla Control R, a ver si funciona ahí. No, solo crea uno. Entonces hay otras soluciones. Tomamos uno de estos vértices de acá, o pueden ser estos 4, los de la parte de adentro. Bueno, los de adentro son estos, y lo que vamos a hacer es duplicarlos y llevarlos acá a la base del plato del panel. Entonces le decimos Shift D, tecla Z.
Bueno, que esa idea no es todavía buena, entonces no. Oh. Bueno, sí, dejémoslos ahí. Simplemente organizarlos acá un poquito. Este y este queden un poquito más adentro. Con las funciones de escalar. Hacemos que queden así poquito por dentro. Los metemos acá. Vamos a extruir y a crear como especie de dos listoncitos. Ahora seleccionamos los 4. Venimos a la vista superior 7 y lo que vamos a hacer es traerlos desde acá hasta acá mediante la extrusión. Entonces extruir, ahí está en el eje Y y los traemos hasta acá, mirando que introduzcan acá un poquito. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es venir a este otro lado porque nos quedaron un poquito por encima del plato y es seleccionar estos de acá también y bajarlos un poquito ahí. Y ahí tenemos la primera estructura que corresponde a esto. Lo importante es sacar la estructura mediante los cálculos. Entonces acá se hicieron los cálculos correspondientes a la aplicación. En el próximo tutorial entonces vamos a aprender cómo texturizar, ponerle colores y materiales a este tipo de objetos. Guardamos.